Bueno, como título de la enseñanza del día de hoy, yo le puse una renovación continua. Bien, y cuando yo pensaba en esta palabra, renovación, renovar, se me venían a la cabeza ejemplos, ¿no?, de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando renovamos el registro, ¿no?, cuando queremos renovar nuestra casa, nuestra habitación, o cualquier ambiente, un sector, por ejemplo, también está desordenado, lo quiero renovar. ¿Y cuándo es que queremos renovar algo? Bueno, como dijimos, cuando está vencido, cuando está desgastado, bien, cuando hay cierto desorden y queremos cambiar. No nos gusta, ¿no? Y me acordaba que cuando era chico, junto con mis hermanos y mi papá, nosotros en mi casa tenemos un arco grande de fútbol, ¿no? Y a veces había que lijarlo, había que pasarle una o dos manos con el antióxido, porque si no, si eso lo dejábamos, se echaba a perder. Entonces busqué en internet bien para saber un poco más específico cómo se forma este óxido, ¿no?, en los metales. Y creo que pensemos en esto a modo de ejemplo. Bien, y decía, el óxido se genera por una reacción química entre el oxígeno del aire, la humedad y un metal específico, principalmente el hierro y sus aleaciones. Esta reacción forma un compuesto de óxido de hierro en la superficie del metal que se manifiesta como una capa de color marrón o rojizo y debilita el material con el tiempo. Y también detallaba los aspectos negativos que generaba, ¿no? Y generaba degradación, una deformación, debilitamiento y, por último, una pérdida de su funcionalidad. Entonces, pensaba en nosotros como creación, ¿no?, como hombre, como mujer, en que hubo un tiempo en la historia, bien, y quizás también un momento en nuestras vidas, en donde nosotros estábamos como un metal oxidado, ¿no? ¿Y a qué me refiero que estábamos como un metal oxidado? Quizás estábamos viviendo una vida deformada por el pecado, bien, envueltos en nuestras debilidades y deseos, en desobediencia, contaminados por las cosas que el mundo ofrece. Y por lo tanto, al vivir así, ¿no?, nuestra funcionalidad para servir, ¿no?, en los propósitos de Dios, quizás en todas esas buenas obras que Dios tenía preparadas para nosotros, no estaba perdida esa funcionalidad. Y cuando no, quizás vos estás escuchando esto, ¿no?, y decís, pero yo nunca viví así. Bien, yo siempre estuve en los caminos del Señor y siempre hice las cosas bien. Bueno, si es así, gloria a Dios. Bien, dale gracias al Señor y te incentivo a que te motives y que sigas de esa manera. Pero quizás te sentiste identificado, quizás no con todo, pero quizás con algo de esto. Yo te digo que no te preocupes. Bien, la palabra de Dios dice que no nos preocupemos porque Él hace nuevas todas las cosas. Ahora sí, ahora vamos a leer la palabra. Bien, vamos a leer el capítulo 3 del libro de Tito. Bien, así que los invito a que abran sus Biblias, de todas maneras va a estar en pantalla. Y primero quiero que recordemos y hagamos una síntesis de lo que habla este libro, ¿no? Bueno, el libro de Tito es una carta que escribe el apóstol Pablo, que es para Tito, bien, el cual se encontraba en la isla de Creta, que se encuentra en Grecia. Capítulo 1 menciona, ¿no?, la misión que tenía Tito, que le había dejado encomendada a Pablo, la cual era ordenar ciertos aspectos que estaban ocurriendo en el lugar con malas doctrinas que se estaban enseñando. Bien, también le había dejado la misión de que seleccionara ancianos, líderes, para cada iglesia en cada ciudad. También hablaba de las características que debían tener estos líderes. Tenían que ser de una forma en particular, llevar una vida con ciertas características. Capítulo 2, ¿no?, Pablo le aclara lo que debe enseñar, la sana doctrina, cómo debían comportarse las ancianas, los líderes, los jóvenes, y cómo él debía enseñar también, ¿no? Y le dice con buenas obras, con el ejemplo, con integridad, con seriedad, con un mensaje sano e irreprochable. Cómo debían comportarse los esclavos, también detalla. Y termina mencionando en cómo la gracia que nos manifestó Dios a través de su Hijo nos trae salvación
y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, y que así, de esa manera, podremos vivir en el mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras esperamos, ¿qué cosa? La gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿bien? Así termina el capítulo 2. Y ahora vamos a leer el capítulo 3, ese es el capítulo que vamos a leer todos juntos, ¿bien? Y comienza diciendo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, ¿no? Atención a este versículo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a leer hasta ahí, vamos a reflexionar hasta ahí. Bien. Acá vemos cómo, a pesar de que en otro tiempo, ¿no?, vivíamos con estas características que menciona el versículo 3, ¿no?, de forma necia, desobediente, extraviados, siendo esclavos de nuestras pasiones y deseos. Hoy en día sabemos y podemos afirmar que somos salvos por Cristo y que fuimos renovados por el Espíritu Santo, ¿no?, el cual fue, como dice, derramado sobre nosotros. Siempre y cuando, bien, hayamos realmente aceptado al Señor Jesús en nuestras vidas, ¿no?, con un corazón sincero, con un arrepentimiento genuino. Y si realmente tuvimos este encuentro con el Señor, ¿no?, esta experiencia, nuestra vida lo va a reflejar. Bien, las acciones, nuestro diario vivir va a ser la evidencia de esa transformación en nosotros. ¿Bien? Pero a pesar de esta primera renovación, ¿no?, tan importante, la cual fue por gracia, bien, por gracia, un regalo inmerecido, porque no nos merecíamos nada nosotros de Dios, la Biblia nos incita continuamente a renovarnos cada día. ¿Dónde nos tenemos que renovar? En su palabra. Bien. Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿no?, nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Efesios 4, versículo del 22 al 24, también nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Porque así como vimos, ¿no?, en el ejemplo del metal, que la humedad, el viento, ¿no?, son factores que generan y lo hacen propenso, ¿no?, a ese metal a oxidarse, también nosotros como cristianos, viviendo en este mundo, ¿no?, en nuestro diario caminar, también podemos estar expuestos a ciertas cosas, ciertos factores que pueden llegar a que, si nos descuidamos, nos empecemos a oxidar como cristianos, ¿no?, hablando espiritualmente. Factores que, cosas, para ser más claro, que no nos benefician. Cuando yo pensaba en estas cosas, ¿no?, ejemplos muchos,
se me venían a la mente, pero anoté algunos en particular. Las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Las cuales pueden ser muy productivas, ¿no? Las usamos en nuestro trabajo, a la hora de estudiar. Pueden ser muy productivas en ciertos aspectos, pero también nos pueden exponer a ciertos contenidos o a ciertas cosas que no nos benefician para nada. Bien, los entornos de trabajo, los entornos de estudio, donde hay diariamente malas conversaciones, ¿no? Discusión, chusmerío, envidias, malas palabras. ¿Y por qué hay todo esto, no? Porque quizás estamos en un entorno donde las personas que nos rodean no son cristianas, que no comparten nuestros valores, ¿no? Después anoté también, ¿no?, el contenido de los noticieros, las series, las películas que vemos. Y hay que tener cuidado de exponernos de más a todas estas cosas porque nos pueden llegar a perjudicar, ¿no?, en nuestro crecimiento como cristianos. Ahora sí, hay muchas veces que nosotros tenemos, ¿no?, el alcance y está en el poder de decisión que tenemos de decidir de qué cosa nos rodeamos y de quiénes también, ¿no? En ese caso, que nosotros podamos decidir, obviamente, no nos vamos a intentar no rodearnos de todas esas cosas que nos perjudican, ¿bien? Pero hay veces que no, como mencioné, hay entornos de trabajo, entornos de estudio, tengo X compañero al lado, X compañero a la derecha, estoy en X aula, y bueno, y ahí estoy donde estoy, ¿bien? Pero por eso hay que renovarse continuamente. Así que, para evitar esto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repito, renovarse. Bien, como decía el título, renovarse continuamente. Y Jesús le hizo un énfasis a sus discípulos en aquel momento en permanecer. Bien, en San Juan, en el capítulo 15, cuando él hablaba de que él era la vid verdadera, no hace mucho énfasis en esto. Entonces yo anoté algunas oraciones, ¿no?, donde toca esa palabra, ¿no? Por ejemplo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así que en conclusión, debemos estar firmes. Bien, debemos estar firmes, vivir en obediencia, ¿no? Como bien decía, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor y así yo permaneceré en ustedes, decía. Bien, debemos estar firmes y llevar a cabo, ¿no?, todas esas enseñanzas que nos dejó Jesús y también, en consecuencia, también vamos a llevar buenas obras en nuestra vida. ¿Es fácil esto? Y no, eso no hace falta que se lo diga a nadie. Todos sabemos que es difícil. Bien, pero ¿por qué es difícil? También porque nosotros en sí ya tenemos una naturaleza que tiende a oxidarse. Bien, una naturaleza la cual no quiere cumplir los mandamientos de Dios, que quizás día a día nos tira hacia cosas que no nos convienen, que no quiere vivir en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y este mismo capítulo más adelante menciona las obras de la carne: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, envidia, entre otras, ¿no? Y sigue mencionando después. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en la de mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿No? Eso sale en Romanos 7. Y a mí me pasaba, ¿no? Uno lee esto y dice, si esto escribió el apóstol Pablo, ¿qué me queda a mí?
¿no?, que nos queda a nosotros. Pero menos mal que existe un versículo, ¿no?, número 25, que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Repito, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que para terminar, ¿no?, vayamos para adelante. Bien, todos, vayamos para adelante. Si caemos, bien, porque podemos caer, porque somos débiles, porque somos imperfectos. Si pecamos, nos humillamos ante Dios, ¿no? Pedimos perdón, me arrepiento, pero no me quedo en una posición de víctima, bien, no me quedo ahí victimizado, ay, pobrecito de mí, no, bien, me levanto, me saco el polvo, bien, y sigo avanzando. Acá hay que esforzarse, no queda otra, ¿no? Todos lo sabemos eso, hay que esforzarse. No nos podemos rendir, bien, no vale rendirse. Y yo lo pensaba, ¿no?, como a modo de ejemplo para dimensionarlo, quizás por lo que yo hago, mirarlo como un combate, ¿no? Y pensémoslo así, como si estuviéramos en guerra. ¿Va a haber desgaste? Sí. Va a haber heridas. Bien. Va a haber incertidumbre. A veces no vamos a saber dónde está el enemigo, por dónde nos viene a atacar, ¿no? Queremos avanzar y no sabemos dónde está posicionado. Pero bueno, pero nada de eso va a justificar que nosotros dejemos de avanzar. Vamos a para allá, listo, hay que ir para allá. No importa el resto, es parte. Bien. Y nuestro objetivo como cristianos, ¿no?, es que un día estemos compartiendo en la misma mesa con nuestro Dios. Amén. Y con todos aquellos que ya llegaron a ese objetivo, ¿no?, y que ya persistieron, fueron fieles hasta el final y que fueron ejemplo. Así que quiero que, pensando en esto, cierres tus ojos, vamos a orar para que el Señor nos renueve cada día en su palabra y que nos dé esa fuerza, ¿no?, para permanecer en sus caminos. Señor, gracias te damos, gracias por la cruz, Señor, primeramente, porque tú nos renovaste aquel día con tu sacrificio, dejándonos, Señor, a tu Espíritu Santo de guía. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos renovarnos. Ayúdanos a permanecer, Señor, ayúdanos a ser fuertes y a seguir y a persistir en este camino, Señor, que lleva hacia ti. No tengas en cuenta, Padre, nuestros pecados, nuestras faltas. Señor, y si nos hemos equivocado, te pedimos perdón, Señor, porque tú eres fiel y bondadoso, Señor. No eres como nosotros, Señor, que te podemos fallar y podemos ser infieles quizás en algún momento, pero tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel y siempre permaneces fiel. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas, gracias te damos por esta reunión. Padre, te entregamos nuestro corazón y que esta palabra quede guardada en nosotros, que así, Señor, como dice tu palabra, podamos llevar a cabo buenas obras y ser útiles, Señor, a tus propósitos. Gracias, Señor, por todo. Te entregamos nuestras vidas, lo que queda de esta reunión, en tu nombre, Jesús. Amén.